amigos, es un gusto estar en nuestros estudios esta noche en vivo con el fundador de RBC, con Ricardo Belmont Cassinelli. Con él vamos a conversar sobre un montón de temas, empezando por el regreso de RBC, La Estación. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Luis Alfonso. Acá estamos nuevamente. Bueno, lo primero es felicitar el regreso de RBC La Estación a través del 104.7 de la FM. Me quedo hoy también sorprendido de la gran acogida que está teniendo la radio y quería un poco empezar por ahí, si me permites. Cuéntame, ahora vamos a contarle a los televidentes un poco cómo se ha materializado este retorno de la estación, pero ¿cuál es tu primera impresión después de 18 años de haber estado fuera de la FM? Bueno, feliz. La acogida de los jóvenes, tremenda. Yo no pensé que a los jóvenes les gustaba la música romántica, que se habían salido de ese ambiente. No, pero no. Están todos prendidos, sintonizados y muy contentos porque realmente después de 18 años como que renace una esperanza en lo que yo le llamo la otra forma de vivir. Porque aquí tenemos que escoger para sobrevivir estas épocas tan difíciles una forma de vivir que nos haga realmente la vida un poco más feliz, más grata. Porque a pesar del progreso, a pesar de todo lo que supuestamente nos da alegría, que es la parte económica, vemos también que cada día se consumen más pastillas para el sistema nervioso, que hay cada día más depresiones, más psiquiatras que ganan dinero con la cantidad de personas que tienen un desbalance anímico, espiritual, lo que fuera, ¿no? Ahora, la radio, eso entonces, un poco el concepto de esta radio que renace, ¿no? Es una radio que, digamos, a nivel musical busca darle paz a la gente, busca devolverle un poco el entusiasmo. Los años 80 en música fueron los mejores, porque recogimos los discos de los 70 y de los 60, que era la época romántica, época realmente maravillosa. Entonces, al poner esta música, ya otras emisoras no las ponían pensando que a la gente no le gustaba. La gente se ha impresionado de esta música de alta calidad. Y a pesar de que estamos en la etapa de prueba, donde estamos poniendo solamente los 100 discos que más se vendieron en los 60, 70 y 80, los discos que más se vendieron, la gente se ha pegado a la emisora, al 104.7, y para mí pues es una satisfacción personal enorme, porque RBC, ¿no?, que es una marca, significa una competencia directa, creo yo, que vamos a tener con las grandes emisoras del Lima y del Perú. Entonces esto me alienta muchísimo porque es renacer. Ricardo Belmont también renace en lo que es mi esencia, en lo que yo empecé. Yo empecé en la radio, hay una historia muy rica ahí de toda esta historia que los jóvenes se interesan. Lo curioso de esto, Luis Alfonso, es que los jóvenes me preguntan: Ricardo, cuéntanos tu historia. ¿Tu historia? No, tu historia. El otro día conté una historia de un saco de mi papá que me regaló un abrigo. Mi padre, al morir, me dijo: cuando yo me muera, este abrigo es tuyo, me dijo. Y ese abrigo era un abrigo inglés que se lo compró pues en Inglaterra hace 500 años atrás, que duran las cosas, o duraban. Bien hecho. Duraban, bien hecho. Entonces yo lo he usado. Y conté la historia del abrigo. Entonces ahí derivamos a la moda, que hoy día la moda había trastocado todo el sentido de las cosas, de los gastos, de las proporciones, del consumismo extremo. Entonces ese abrigo produjo todo un diálogo para terminar hablando de la moda y del consumismo y entrar a la parte política. Pero empecemos con la historia de la radio, porque la radio regresa. Hay quienes no conocían, digamos, el origen de RBC, la estación, y la han encontrado y se han enamorado de la estación. Yo soy testigo, ¿no?, porque he participado un poco en el proceso, y he notado efectivamente que la gente joven también se ha conectado con una estación musical en español, muy romántica, que va a tener otros componentes. Pero cuéntanos cómo inició RBC sus transmisiones allá hace, ¿cuántos años? En el Callao, me contaste. En el año 73, saca tu línea, ¿no es cierto? Cuando yo empiezo en la radio, vendo la marca RBC. Y la marca RBC es la potente. Nosotros hemos regresado a una frecuencia que no es la nuestra. Gente interesada que ha querido hacer una radio distinta, te llamaron a ti para que buscaras también gente, buscaste a la gente que les gustó la idea y después me llamaron a mí
para usar la marca RBC. Correcto. Entonces la marca RBC es muy potente porque tiene esa idea de un mundo maravilloso que fue la década de los 60, 70 y 80, que revolucionamos cuando nacimos en la radio. Pero lo interesante de esto es cómo empezó RBC. RBC empieza con una radio que se llama Radio Universal. La compramos en el año 70. Y esta radio, no era Radio RBC, se llamaba Radio Universal. A Radio Universal el gerente de ese entonces le puso Radio Tigre. Y salimos como Radio Tigre. La razón social era Radio Tigre. Pero RBC era una marca... ¿RBC eras tú? RBC era yo. RBC era yo, porque en ese momento mi padre me dijo una frase maravillosa. Te podrán robar todo, Ricardo, menos tu nombre. Sí. Y mira, no se equivocó mi padre. Porque el canal lo han querido robar varias veces. Me robaron todo. La Teletón, el canal quisieron tirárselo. Hemos pasado por una serie de etapas y anécdotas que el público, al regresar a la radio, se ha vuelto a interesar. Eso es lo que me ha impresionado gratamente. Claro. Y un poco la historia de la televisión la vamos a contar también, pero hablemos un poco más de la radio. La radio que en esta nueva etapa has anunciado, que no solamente va a ser musical, sino que también va a tener un componente periodístico, ¿no? Porque en tiempos en donde el país también se tiene que decidir por un futuro político, ¿no? La radio cumple un rol en la vida de las personas, ¿no? Y más allá de dar la mejor música, ¿no? La mejor selección de música en español, tú me decías que es importante también que la radio contribuya a que la gente abra los ojos y abra los oídos, ¿no? Cuéntame un poco acerca de ese concepto, porque en el Perú las radios son o musicales o informativas, ¿no? Esto es una fórmula ecléctica. Acá vamos a lo que le llamamos cuerpo y alma, ¿no? El cuerpo es la música, el alma es la noticia. ¿Cómo construimos nosotros una radio alternativa, diferente, buena, que llegue al corazón de la gente? Dándole las noticias, pero no tanto opinando de las noticias, no tanto circunscribiéndonos a las 20 noticias que quieren manejar las radios de hoy, que son las noticias que van en una dirección política, porque hoy día las radios y los canales de televisión han perdido un poco la brújula y se han puesto en el lugar de operadores políticos, por decirlo de alguna manera, que simpatizan con determinadas candidaturas, lo que no es malo, pero hay que decirlo. No es malo simpatizar, pero hay que decirlo. Hay que hacerlo explícito, ¿no? Si tú no puedes jugar a las escondidas poniéndote una capucha a los Ku Klux Klan, ¿no? Pero saber que vas a incendiar la pradera. Entonces las radios se meten con 20 noticias y 5 o 6 personajes que están en la política. Entonces RBC va a ser una radio muy informativa en FM, y en AM, estamos comprando un transmisor de 30 kilovatios, vamos a hacer una radio muy de debate periodístico. Entonces vamos a tener los dos componentes, la radio informativa musical en la FM, en el 104.7, y la radio de debate político en los 680 en la AM, con 30 kilovatios que vamos a cubrir gran parte de todo Lima, por supuesto, y gran parte del norte y del sur del país. Claro, además de la cobertura, digamos, en el negocio de la radiodifusión, los contenidos mandan, ¿no? O sea, los contenidos es el corazón. Yo diría que es el corazón, en efecto. El otro es el tamaño, ¿no? Puede haber un hombre grande, inmenso, grandazo, que boxea, pero no tiene corazón. Nosotros somos de un tamaño regular, medianos, pero tenemos un corazón enorme, apostamos por el Perú, apostamos por la industria, apostamos por nuestras ideas que son las mismas de hace 40 años. Claro. Son las mismas ideas. Los principios, ¿no? Son los principios y curiosamente ahora el Fondo Monetario nos da la razón, después de haber navegado solos en ese territorio, de decir que el país tenía que industrializarse, que el país tenía que tener una personalidad propia y no vivir de los commodities. Ahora vienen los 188 representantes del fondo. 20 años después a decir que efectivamente el milagro peruano no era tal milagro, pues, ¿no? No, y dicen cosas que la radio hoy día las anuncia y parecen nuevas. Parecen nuevas porque otro universo de público nos está escuchando, sí. Y se están dando cuenta que RBC tiene esa particularidad de dar el otro lado de la noticia que no la dan las otras radios. Las radios están como muy uniformes, como muy comprometidas, y nosotros que somos independientes, que jugamos libres en la cancha, ¿no? Le estamos aplicando lo que se llama en el fútbol total. Nosotros tenemos una información total. Haciendo la metáfora con el maravilloso equipo holandés
que implantó el fútbol total, nosotros hacemos la información total, no parcial. No jugamos la mitad de la cancha para arriba, ni nos golean por abajo. No, jugamos en toda la cancha. Ahora, y el tema de la pluralidad, yo le preguntaba al entrevistado anterior, ¿no?, acerca un poco del tema de la pluralidad necesaria en un proceso electoral. El Perú va a vivir un proceso electoral presidencial y congresal, y el rol de los medios es prioritario para que, digamos, se conozcan todas las propuestas y a todos los candidatos, porque si solamente se conocen unos cuantos, ¿no?, y una multimedia dominante, porque hay una multimedia dominante en el Perú como la que existe en Buenos Aires, en Argentina, el piso no está parejo y es difícil poder, digamos, lograr que la elección sea justa y balanceada, ¿no? Casualmente has tocado, muy inteligente tu reflexión, porque has tocado Argentina como un elemento importante en esto, porque lo que pasa en Argentina, a propósito, de aquí a 2 semanas, se cambia el curso de América Latina de lo que en el resultado que tenga Argentina en sus elecciones presidenciales y de autoridades en todo el país. Esto va a ser tremendo. Y curiosamente, nosotros en la radio, mañana yo que tengo un programa de radio, voy a hablar mucho sobre Argentina, voy a hablar mucho sobre las elecciones en Argentina. Y de eso nos podemos ocupar en cualquier momento del programa, como vayan saliendo las cosas. Claro. Pero quiero cerrar esta idea de la radio. La radio, para mí es una pasión. Para mí es, ¿cómo te digo? Es mi vida, porque el hecho de saber comunicarse o pretender una comunicación cercana al pueblo, tú te das cuenta con la radio, cuando has hecho radio toda tu vida, que el pueblo te busca porque te considera intérprete de sus frustraciones, de sus sueños, ¿no? Ahora, yo he notado, porque yo escucho la radio, ¿no?, en el auto, y cuando estás al aire en el programa, la gente que te llama, jóvenes, gente mayor y tal, hay un público, digamos, diverso, te tiene mucho respeto, pero tiene mucho cariño también. O sea, incluso reconocieron en la etapa de intriga, cuando estábamos en la etapa de intriga, en donde no se develaba la marca todavía, solamente salía tu voz, la gente reconocía que esa era la voz de Belmont, ¿no? Eso fue muy curioso. Ese tema fue muy curioso, y te cuento. Estaba viendo, hay unos señores que han venido a ver el programa. ¿Qué tal? Lo interesante de esto fue que la intriga, decíamos, 2 frases nada más. La radio que faltaba en la FM. Y este es su amigo invisible. Estamos acá después de 18 años. Después de 18 años vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Como el amor que regresa. El amante que regresa, el enamorado que regresa. Y yo pensé que iba a pasar desapercibido por lo menos un mes, 30 días. No nos dejaron la intriga en una semana. No duró la intriga una semana, y cuando salía al aire todos nos habían identificado y se habían metido ya a la estación, RBC 104.7. Y esto me produjo una gran satisfacción. Entonces un día me atreví, con el operador, decirle, vamos al aire. Ya tengo que identificarme. Si la gente sabe quién soy, vamos a hablar. Y abrimos los teléfonos, y es decir, una cantidad de público increíble nos estaba escuchando, ¿no? Incluso me llegaron cartas de Nueva York, correos de Nueva York, me llegaron correos de Europa, donde ya a través del internet también nos estaban sintonizando. Fue una sensación realmente interesante. Yo mencionaba el respeto y el cariño. ¿Cómo lograr? Porque tú, digamos, en la radio primero, en la tele luego, en el municipio metropolitano, digamos, a través de obras, te ganaste primero el respeto. En la Teletón, por ejemplo, la gente ha tenido una Teletón en donde yo creo que, y corrígeme, Ricardo, han tratado de borrar, ¿no?, los años, digamos, dorados, o los años en donde la Teletón se hizo lo que, digamos, la que yo vi, ¿no?, la que yo viví, esa Teletón, ¿no?, que movía al Perú, que levantaba, que ponía al Perú de pie, que tú la dirigiste, ¿no? Y también recordaba que América Televisión, canal en el que tú hiciste mucha televisión antes de hacerlo en RBC Televisión, digamos, también han como que borrado algunas páginas de su historia, como pretendiendo borrar la historia. ¿Qué piensas tú de quienes quieren reescribir la historia a su antojo? Bueno, esto es para contar historia. Te agradezco la invitación, Luis Alfonso. Has tenido la generosidad de invitarme, porque sé también que como es un feriado largo,
querías que estuviera contigo. Y acá estoy, mira. Muchas gracias. Pero lo interesante de esto es lo siguiente. Ese silenciamiento que ha habido con nosotros, incluso al lanzar una emisora nueva en el dial, no han dicho regrese RBC después de 18 años. Ni una nota, ¿no? Ni una línea. Entonces, conversando esto con unos amigos, me dice, oye, Ricardo, pero yo que recibí el libro de América Televisión de regalo cuando cumplió 50 años, me llamó curiosamente la atención que no te mencionaran. Entonces, es verdad, revisando el libro, que había llegado a mi oficina también como un regalo, que yo no lo quise ni leer, porque, ¿para qué? Leo el libro ya de curiosidad, y no estaba ni un día de la historia de Ricardo Belmont en América Televisión, cuando trabajé en América Televisión casi 3 años, y tuve los programas más exitosos. ¿Sábados de Belmont no estaba ahí? Sábado de Belmont batió todos los récords, superó a Ferrando, en esa época era imbatible en Panamericana. Sí. Tuvimos A Fondo, que fue el primer programa a color, con Julio Iglesias, Cantinflas, Roberto Carlos, Susana Jiménez, Maradona. Programas, tremendos programas que hice en América Televisión, y Sábado de Belmont con Celia Cruz. No figuraba en la historia de los 50 años. Ya había muerto Mauricio, y había muerto Nicanor también, creo. Entonces, en este libro me habían borrado de la historia de América Televisión, de la Teletón más exitosa con el Negro Sousa, con la promoción de modelos increíbles que sacó América Televisión. En fin, ahí me di cuenta que estábamos un poco como solos en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que te fortalece el carácter o te destruye? Entonces yo llevo a la radio y llevo a la historia de mi vida una filosofía de vida, como que Dios te pone una misión y en esa misión tú tienes que perseguirla, continuarla, perseverar en ella, amarla, quererla, adoptarla para siempre. Y llega un momento en que eso molesta, que seas tan pertinaz, tan libre también, persistente y a su vez libre, de poder decir lo que piensas, en una radio que vuelve a renacer nada menos después de 2 décadas. Entonces la gente que me escucha dice, Ricardo, me acuerdo que mi abuelita, ahí me doy cuenta de los años que tengo, ¿no es cierto? Que mi abuelita te escuchaba, mi papá te escuchaba, ¿no? Y ahora que te escucho yo, que tengo 20 años, 18, 16 años, un chico de 16 años, me siento identificado contigo. Cuéntame tu historia. Sí, esto es lo que estamos haciendo ahora. Pero eso y algo que a mí me encanta, yo doy fe de la independencia que hay en RBC, tanto en la radio como en la televisión, única, yo creo, en Latinoamérica, digamos, o de los primeros o de los únicos casos de un manejo, digamos, tan independiente. El sistema de accionariado difundido también ha permitido que este canal tenga como propósito, ¿no? o tenga como misión la de informar con esta veracidad que no tienen necesariamente otros medios, otras estaciones de televisión. Pero el tema de ser positivo, a mí lo que me gusta también es el regreso del hombre positivo a la televisión, a la radio y de pronto a la política, porque hablemos, o sea, la gente anda medio desesperanzada, triste, y ven a un tipo, ¿no?, que después de 18 años recupera la radio, el canal se pone más bonito, en fin, que como el ave fénix, un poco que se reconstituye desde las cenizas, porque te hicieron pasar las de Caín, ¿no? Parí pericotes, como se dice vulgarmente, creo yo. Pero la historia es una historia para contar. O sea, la historia es, porque sí se puede. O sea, sí, aquí este es el testimonio vivo de alguien que lo perdió todo y lo recupera todo. No, además lo lindo de esto, y lo reconoce la gente, que a pesar del tiempo y de mis años, vuelvo a la radio como empecé. Entonces, esto te da una especie de, un poco recordando a MacArthur, ¿no? Cuando dice volveremos, General MacArthur, el héroe de la Segunda Guerra Mundial, volveremos, caray, ¿no? Entonces nosotros hemos vuelto con todos los bríos y la gente no me puede desligar del tema político, no me puede desligar. Como tampoco te pueden desligar de la Teletón. No me pueden desligar. Está brandeado. Está brandeado, entonces aquí viene, por supuesto, mi opinión política. Mi opinión política que es abierta, que es sincera, que es franca, que no es personal, ¿no? La gente me dice, Ricardo, ¿qué aspiraciones tienes personales? No, créeme que no tengo más aspiración que ver
más igualdad, más desarrollo, más progreso real del hombre como ser humano en una sociedad que no le permite crecer como ser humano, ¿no? Porque le ha dicho al ser humano, si tú no tienes estas cosas no creces. Cuando el ideal sería incluir a esos excluidos para que la economía se potencie con más gente en el sistema. Pero este sistema neoliberal, inexorablemente caigo en la política, excluye a la gente. Hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Y ahora el Fondo Monetario nos da la razón. Y por ahí el Papa, También. el Papa Francisco dijo, el ser humano es el capital más valioso, ta. Entonces, no estábamos tan equivocados. Me siento reconfortado que después del tiempo, ¿no?, tengamos alguna respuesta de grandes hombres, nosotros somos personas comunes, pero grandes hombres y personas que supuestamente apoyan este modelo neoliberal, ahora ya quieran cambiar su discurso. Entonces el discurso de estos neoliberales a ultranza se convierte en el discurso que acariciamos nosotros aquí en RBC en solitario durante muchos años. Y cuando lo decíamos, ¿no?, estábamos tocando una verdad sacrosanta. No se podía cambiar el modelo era intocable, funcionaba sobre ruedas y ahora todos hablan más bien justamente de una posición más de centro, claro, ¿no?, entonces de pensar en los demás. Todo eso es la radio. Te estoy cerrando la idea de qué es la radio. La radio es el que descubre, no la credibilidad. Acá hay que hacer un distingo. Vuelvo a hacer el distingo. La credibilidad puede ser mentirosa. Yo puedo ser creíble, pero mentirte. ¿No es cierto? Manipulando, ¿no? Claro, me crees, te engaño, 10 años, 15 años. La verdad puede ser no creíble, pero la verdad es única. Y acá se está imponiendo la verdad. Eso que algún día, en mi debut en radio, esta es otra historia. ¿Cómo debuté en radio yo? Entrevistando a Perico León. En el año 1969, antes de ir al Mundial del 70. Mira la entrevista con Perico León, que se había ganado unos sillones acá en La Victoria, Muebles Costa, que en esa época era una mueblería muy importante en el Perú también, y en Lima, y era el orgullo de La Victoria, Muebles Costa, de don César Costa, un empresario de esa época, empresario pujante. Pero ahí empiezo yo, y yo no sabía dónde iba a llegar a esta edad. Y nosotros al crear esta plataforma, con un grupo de gente que tú estás aglutinando, y me doy con la gran satisfacción que muchos jóvenes que te siguen, que son contemporáneos tuyos, que te ven como un líder generacional, como un periodista importante, se unen a la plataforma y la plataforma RBC comienza a ser una verdadera alternativa y peligrosa para descubrir la otra cara de la medalla que no se descubre. Por ejemplo, tenía entendido, no sé si viene el invitado, de que tú vas a celebrar hoy, ¿no?, la gesta de Grau. Claro. Que pasa casi desapercibida en los medios. No queremos hablar de nuestros héroes. No queremos decir que somos peruanos. No queremos reivindicar lo nuestro. El otro día, hago un paréntesis, vi el partido Colombia-Perú. Lo vi a través de Movistar, porque era el único que lo daba. Y vi uno de los comerciales más espantosos que he visto en mi vida, auspiciado por Movistar, que por favor lo saquen. Eran un grupo de personas, de peruanos, gritando a voz en cuello o cantando a voz en cuello una canción deportiva. Pero en lugar de cantarla, es como una guerra. Están cantando un himno de guerra, agresivos, fuertes, ¿no? Además, totalmente postiza, en una casa de un pueblo joven, en unas escaleras trepados, más de 100 personas, todos hombres, con una distinción de género enorme. Las mujeres no existen en este canto, son los hombres los que gritan. A viva voz. Tenemos que ganar, y el eslogan, ¿sabes cuál es? Volvamos a creer en el Perú. Volvamos a creer.
Como si hubiésemos... dejado de creer. Yo he dejado de creer en los gobernantes, yo he dejado de creer en la clase política, pero yo no puedo dejar de creer en el Perú, en Grau, en Bolognesi y en nuestra historia. Sí. Yo no puedo dejar, pero el eslogan es volvamos a creer. Mira el fondo de esta frase. Hay un mensaje subliminal ahí. Todo eso es un programa de radio mañana mío. Claro, sin duda. Toda esa frase es un programa mañana. Volvamos a creer. ¿Qué significa esto? ¿Volvamos a creer en quién? En el Perú no, yo creo en el Perú. ¿Volvamos a creer en nosotros mismos? Yo siempre creí en nosotros mismos. ¿Volvamos a creer que ahora la economía o alguien nos va a salvar? Es que hay un tema de manipulación, de psicosocial, hay un montón de factores que me gustaría conversarlos contigo. Vamos a hacer una breve pausa, si te parece, Ricardo, y regresamos con más aquí en Boca a Boca, conversando con el fundador de RBC, con Ricardo Belmont Cassinelli. No se vayan.